¿Sabías que varios actores del cine de ficheras mexicano no solo fueron protagonistas de comedias picantes, sino también figuras profundamente odiadas detrás de cámaras? Desde galanes que humillaban a sus compañeras frente a todo el set, hasta comediantes que provocaban peleas, vetos, rupturas y escándalos que casi destruyen carreras enteras, estas historias revelan un lado del cine de ficheras que pocos conocen. Y no te vayas antes del final, porque el último actor estuvo a punto de ser expulsado definitivamente de la industria después de un incidente que todavía es un secreto a medias. Desde el primer minuto en los sets de ficheras, Rafael Inclán cargó con una fama incómoda. Era brillante, carismático y gracioso, pero también uno de los actores más difíciles de soportar detrás de cámaras. Su talento lo convertía en protagonista, pero su actitud lo convirtió en uno de los hombres más odiados del género. No era un secreto. Productores, directores y compañeros murmuraban que, si había una película con él, el ambiente se volvía tenso. Había explosiones, discusiones y silencios incómodos capaces de romper cualquier escena. Inclán tenía un estilo que para muchos era insoportable, improvisaba demasiado, cambiaba diálogos sin avisar y exigía que las cámaras lo siguieran como si cada toma fuera suya. «Yo sé cómo se hace esto, ustedes síganme», llegó a decir en una grabación, dejando a la directora Gilberto Martínez Solares perplejo y a varios actores molestos. Esa seguridad que para unos era admirable, para otros era puro ego desbordado. En una ocasión, durante el rodaje de Las ficheras calienten, fue confrontado por Alfonso Zayas, quien no soportaba que Inclán acaparara todas las escenas. Testigos cuentan que Zayas le dijo sin rodeos: «Rafa, si quieres hacer tu propia película, adelante, pero no vengas a pisarnos aquí». El set quedó helado. Inclán no respondió, pero al día siguiente llegó tarde, con el guión lleno de anotaciones y exigiendo repetir media película porque podía quedar mucho mejor. Su relación con las actrices tampoco ayudaba. Vedetes como Sasa Montenegro y Lin May decían que trabajar con él era una lotería, podía ser encantador o un huracán insoportable. En más de una ocasión fue visto discutiendo acaloradamente con bailarinas porque aseguraba que le opacaban la luz. Los técnicos tampoco lo soportaban. Decían que cada escena con él se convertía en una guerra de paciencia, porque quería ver los monitores, corregir encuadres y hasta pedir otro tipo de iluminación. Una vez, un sonidista aseguró que Inclán lo regañó por respirar fuerte. Ese era su poder y su condena, un actor tan talentoso que no podían prescindir de él, pero tan complicado que muchos deseaban que no volviera a pisar un set. Si había alguien que acumuló resentimientos silenciosos dentro del cine de ficheras, ese fue Alfonso Zayas. Su imagen pública era la de un hombre simpático, pícaro y rápido para los albures, pero en los camerinos la historia era otra. Muchos compañeros lo consideraban uno de los actores más odiosos del género, no por escándalos personales, sino por su actitud dominante y su forma tan abrasiva de marcar territorio en cada producción. Desde la primera lectura del guión dejaba claro quién mandaba. Él no compartía protagonismo fácilmente. Zayas tenía una costumbre que lo volvió detestable entre los actores jóvenes: humillarlos con chistes pesados. Les decía cosas como: si quieres salir en cuadro, aprende a respirar como actor. Y aunque a veces lo decía riéndose, su tono dejaba claro que no era broma. Durante el rodaje de La risa caliente, fue visto regañando a un novato porque le aventaba sombra en una escena. «Tú ponte donde no estorbes», le soltó frente al equipo completo. El actor nunca volvió a grabar una película del género. Su rivalidad con otros protagonistas era legendaria. Con Andrés García tuvo más de un choque, pero uno de los más recordados fue cuando García lo encaró en una pausa del rodaje y le dijo: «O respetas las marcas o te las voy a enseñar a golpes». Zayas solo sonrió y contestó: «Primero aprende a actuar, machito». Ese día el set estuvo al borde de una pelea real. También tenía una reputación complicada con las vedetes. Lin May contaba que Zayas podía ser encantador, pero si sentía que una actriz le robaba cuadro, la ignoraba por completo o cambiaba los diálogos para quedar él como el gracioso. Sasa Montenegro mencionó que Zayas tenía la costumbre de llegar sin aprender el guión porque él improvisaba mejor que cualquier escritor. Los técnicos tampoco lo olvidan. Un iluminador decía que era el único actor que revisaba las luces con la mano en la cintura y decía: «Ponme algo que me vea más guapo, porque así parezco maestro de primaria». Esa arrogancia, mezclada con su talento innegable, lo convirtió en una figura amada por el público, y profundamente rechazada por muchos que trabajaron a su lado. Dentro del cine de ficheras, pocos actores generaron tanto rechazo silencioso como Andrés García.
Su imagen de galán dominante, musculoso y siempre listo para la acción era perfecta para la pantalla, pero detrás de cámaras era otra historia. Muchos lo consideraban uno de los hombres más difíciles de tratar, explosivo, competitivo y con un carácter que podía convertir un día normal de grabación en un campo de batalla emocional. Su sola presencia imponía tensión, varios decían que cuando él llegaba, todos se ponían derechitos. García tenía un problema recurrente, no toleraba que le llevaran la contraria. Durante la filmación de Pedro Navaja, fue confrontado por Luis de Alba, quien estaba harto de que Andrés corrigiera sus movimientos en cada toma. Los técnicos recuerdan que Luis le dijo: Andrés, yo sé lo que hago, no necesito un policía detrás. Y García, sin pensarlo, respondió: pues aprende a hacerlo bien y me callo. La discusión detuvo la grabación casi una hora. Su modo de relacionarse con actores jóvenes era igual de complicado. Si alguno mostraba demasiada confianza, García lo bajaba de golpe. Un actor secundario contó que durante una escena, Andrés lo interrumpió frente a todos: hablas como si fueras el protagonista. Ubícate. El joven terminó llorando en un camerino, pero nadie intervino, nadie quería meterse con García. Con las vedettes tampoco era fácil. A Sasa Montenegro la hizo repetir una escena 7 veces porque, según él, no estaba siguiendo su ritmo. A Lin May le dijo en una ocasión: no te acerques tanto, distraes. Y cuando ella se quejó con el director, Andrés solo se cruzó de brazos y dijo: si quieren que quede bien, se hace como yo digo. Así, simple. Los técnicos tenían sus propias historias. Un camarógrafo aseguraba que Andrés revisaba cada cuadro buscando su mejor ángulo y, si no le gustaba, detenía todo sin pedir permiso. Un sonidista contó que una vez García lo encaró por un ruido y le soltó: no me hagas repetir esto, porque yo no repito 2 veces. Ese carácter feroz lo convirtió en una figura inolvidable del género, pero también en uno de los actores más odiados para trabajar. Aunque en el cine de ficheras Luis de Alba era sinónimo de carcajadas, personajes inolvidables y frases que aún se repiten, dentro del set tenía otra reputación. Muchos lo consideraban uno de los actores más difíciles y arrogantes del género. Su habilidad para improvisar lo convirtió en estrella, pero también en un imán de conflictos. No era raro que un director murmurara antes de iniciar: hoy va a ser un día largo. Luis viene de malas. De Alba tenía una actitud que irritaba profundamente a sus compañeros, creía que nadie estaba a su nivel cómico. Si un actor secundario hacía una broma que funcionaba demasiado bien, él pedía cambiar la escena para que el remate fuera suyo. Una vez, durante la grabación de El Risas y las Ficheras, fue confrontado por Rafael Inclán, harto de que De Alba le interrumpiera cada línea. Inclán le dijo: si no me dejas hablar, ¿para qué me contrataron? A lo que De Alba respondió sin vergüenza: pues para que yo te haga brillar. El silencio que siguió se sintió como un balde de agua fría. También tenía una fama pésima entre las vedettes. Sasa Montenegro decía que Luis era de los pocos actores que llegaba tarde, pero quería grabar como si fuera temprano. Y si una actriz proponía un movimiento distinto, él respondía: no, así no. Yo ya sé cómo se hace esto. Lin May aseguró que una vez él detuvo la filmación y pidió que cambiaran a una bailarina porque no sabía seguirle el paso. Aquello provocó un enojo masivo entre el elenco. Con los técnicos la cosa no mejoraba. Un iluminador contó que Luis se quejó de una sombra diciendo: parezco enfermero cansado, ilumíname como estrella, no como reparto. Un sonidista recordaba que De Alba solía moverse fuera de marca solo para ganar atención, obligando a repetir escenas enteras. Lo hacía a propósito, decía. Le gustaba que todos giraran hacia él. De Alba tenía ese extraño magnetismo. El público lo amaba tanto como muchos compañeros lo detestaban. Y aunque era parte esencial del cine de ficheras, trabajar con él era una prueba constante de paciencia que no todos superaban. Dentro del cine de ficheras y las sexicomedias, Jorge Ortiz de Pinedo era un talento indiscutible: timín perfecto, rostro expresivo, remates limpios y una habilidad natural para levantar escenas aburridas. Pero esa misma perfección que el público aplaudía era exactamente lo que, detrás de cámaras, lo convirtió en uno de los actores más odiados del género. No por grosero o agresivo, sino porque su nivel de exigencia era tan alto que terminaba haciendo enojar a medio set. Pinedo tenía una costumbre que desesperaba a directores y actores por igual: exigía repetir escenas hasta que quedaran impecables, incluso si eran simples chistes de doble sentido que al público le darían risa aunque estuvieran mal sincronizados.
Un camarógrafo contaba que cuando Jorge decía otra, todos suspiraban porque sabían que podían venir 5 tomas más. Y si el director intentaba avanzar, él preguntaba, ¿de verdad les gustó? Yo siento que todavía no está. Durante la filmación de La Pulquería, Luis de Alba lo confrontó después de que Jorge pidiera repetir una toma donde solo tenía que levantar una ceja. De Alba le reclamó, no estamos haciendo televisión inglesa, Jorge. Y Ortiz de Pinedo respondió, si lo hago mal, se nota. Ese choque se volvió famoso porque los dos eran talentos enormes, pero con estilos completamente opuestos. Con las vedettes, el asunto era diferente. Jorge era respetuoso, sí, pero al trabajar con ella se ponía demasiado técnico, corregía posiciones, pedía ajustar el ritmo de las coreografías o preguntaba si el movimiento iba con la intención del chiste. Lin May decía que grabar con él era como hacer comedia con un maestro regañón. Sasa Montenegro recordaba que si alguien se equivocaba 1 centímetro, él pedía repetirlo todo porque la coordinación es importante. Los técnicos lo padecían de otra manera. Un sonidista aseguraba que Pinedo tenía la manía de probar su respiración antes de cada línea, lo cual se filtraba en todas las pruebas de audio. Un iluminador contaba que Jorge pedía revisar la luz en su cara en cada cambio de cámara, diciendo, si no me veo bien, no se entiende el gesto. El equipo sabía que trabajar con él era garantía de calidad, pero también de retrasos. El colmo llegó durante una película donde, según testigos, Ortiz de Pinedo pidió repetir una escena completa porque el chiste cayó 1 segundo antes de tiempo. El director exhaló fuerte, volteó y dijo, Jorge, esto es ficheras. Relájate. Él no se relajó. Era talentoso, pulcro y comprometido. Pero justamente ese compromiso excesivo era lo que hacía que, en los sets, muchos lo evitaran. Su búsqueda constante de perfección lo convertía en un actor brillante y desesperante. Aunque Paco Stanley no fue figura central del cine de ficheras como otros actores del género, sus participaciones especiales y cameos dejaron una impresión tan poderosa que muchos dentro del medio lo consideraban uno de los hombres más difíciles y más odiados con los que se podía trabajar. No por falta de talento, sino por una mezcla explosiva de ego, exigencias absurdas y un temperamento que hacía que cualquier set se sintiera como una bomba de tiempo. Paco llegaba a las grabaciones con una energía avasalladora, pero también con un aire de superioridad que irritaba profundamente a sus compañeros. Desde que entraba al estudio, ordenaba mover cosas, cambiar luces y ajustar cámaras para verse mejor. Un iluminador contaba que Stanley llegó a decirle, ponme una luz que haga milagros, porque hoy vengo desvelado. Para algunos era gracioso, para otros, un insulto disfrazado. En una ocasión, durante un pequeño papel en las ficheras del vicio, fue confrontado por Luis de Alba, harto de que Stanley improvisara líneas que no estaban en el guión. De Alba le dijo, Paco, esto no es tu programa, aquí todos actuamos. A lo que Stanley respondió, si yo digo algo, te aseguro que el público se ríe más. El pleito alcanzó tal nivel que el director tuvo que suspender la grabación por el resto del día. Las vedettes tampoco lo soportaban. Sasa Montenegro aseguraba que Paco se acercaba demasiado, invadía el espacio y hacía comentarios fuera de lugar disfrazados de chistes. Lin May decía que grabar con él era complicado porque jamás seguía la coreografía, se movía como si estuviera en un escenario propio. Y cuando algo no le salía, culpaba al vestuario, a las bailarinas o al director. Pero quienes más resentían su presencia eran los técnicos. Paco tenía la costumbre de culpar al equipo por cualquier error, un audio saturado, un foco mal alineado o un encuadre fuera de marca. Un sonidista contaba que una vez Stanley lo señaló frente a todos y dijo, ese ruido no soy yo, es el aparato. El aparato era perfecto. Paco simplemente no sabía controlar su respiración frente al micrófono. La paradoja era evidente, su personalidad carismática lo hacía inolvidable para el público, pero su actitud dentro del set lo convirtió en uno de los actores más odiados por quienes realmente tenían que lidiar con él. Dentro del cine de ficheras, Roberto el Flaco Guzmán cargó con una fama que pocos se atrevían a mencionar en público. Era uno de los actores más incómodos, temperamentales y odiados del género. Su presencia imponía respeto, sí, pero también miedo. Muchos compañeros aseguraban que trabajar con él era como jugar con dinamita, cualquier comentario podía hacerlo explotar. No era raro que un director dijera antes de grabar, prepárense, hoy viene el flaco. Guzmán tenía el hábito de creerse el único actor serio dentro de un mundo de comedia y albures. Miraba con desprecio a los nuevos,
corrigiendo tonos, miradas y hasta posturas. Un actor secundario contó que apenas saludó al flaco en un set, este le respondió: "No me hables cuando estoy entrando en personaje". Esa frase se volvió leyenda, repetida con burla por quienes lo padecieron. En una ocasión, durante el rodaje de Las ficheras y sus juguetes, fue confrontado por Rafael Inclán, harto de que Guzmán se quejara de cada escena. Inclán le dijo: "Si te molesta todo, ¿para qué aceptaste la película?". Y el flaco respondió con frialdad: "Porque alguien tiene que darle calidad a estas porquerías". El comentario sentó tan mal que varios miembros del equipo pidieron grabar escenas por separado para no compartir espacio con él. Con las vedettes su reputación era aún peor. Sasa Montenegro mencionaba que Guzmán podía ser intimidante, incluso cuando no hablaba. "Te veía como si fueras una intrusa", decía. Lin May contó que durante una escena en la que ella debía acercársele, él murmuró: "No te pongas tan encima, no lo necesito". La incomodidad fue tal que el director terminó cambiando la coreografía. Los técnicos lo recordaban como uno de los actores más exigentes y difíciles. Un sonidista decía que Guzmán tenía una manía extraña: si escuchaba el más mínimo ruido en el set, detenía la escena sin pedir permiso. "Eso arruina mi intensidad", afirmaba. Un camarógrafo contaba que el flaco revisaba el monitor y decía: "No me filmen de ese lado, ahí me veo enfermo". No importaba cuántas veces tuvieran que reacomodar las luces. Su carácter rudo lo hacía perfecto para sus papeles, pero insoportable como compañero. Algunos decían en voz baja que trabajar con él era una penitencia, y que el flaco tenía el talento de convertir cualquier día de grabación en una prueba de resistencia emocional. En el mundo del cine de ficheras, Raúl Meraz no solo era conocido como un galán serio y elegante, también era famoso por ser uno de los actores más difíciles, secos y abrumadoramente antipáticos con quienes le tocaba trabajar. No gritaba, no hacía escándalos, no improvisaba, pero su frialdad y su actitud de superioridad lo convirtieron en uno de los más odiados en los camerinos. Muchos decían que trabajar con él era como grabar al lado de un jefe de oficina que siempre te está evaluando. Meraz tenía un problema evidente: no soportaba el desorden del género. Detestaba los albures, odiaba las improvisaciones y le molestaba profundamente que sus compañeros rompieran el ritmo de una escena para meter un chiste. Un iluminador contaba que una vez Meraz murmuró: "No sé qué hago en estas películas", justo antes de grabar una escena con bailarinas. El comentario llegó a oídos de varios actores, y desde ese día lo marcaron como el amargado del set. En una ocasión, mientras filmaban Los picudos del burdel, Alfonso Sayas se acercó para hacer una broma antes de grabar. Meraz lo miró con absoluto desdén y respondió: "Si quieres hacer reír, hazlo cuando el director diga acción, no cuando estoy concentrado". Sayas, sorprendido, solo alcanzó a decir: "Relájate, maestro, no estamos grabando Shakespeare". Desde ese día la relación entre ambos quedó rota. Con las vedettes, el asunto no mejoraba. Aunque siempre se mantuvo respetuoso, tenía una forma de mirar que incomodaba. Sasa Montenegro aseguró que Meraz jamás se reía de nada, ni siquiera de las escenas más absurdas, era como actuar frente a una estatua que juzga, decía. Lin May recordó que él pidió cambiar una coreografía porque no tenía sentido artístico, algo que provocó que el director casi se arrancara el cabello. Los técnicos también lo tenían en la lista negra. Un sonidista decía que Raúl exigía silencio absoluto, incluso entre tomas, y que si escuchaba una risa o un susurro, levantaba la mano y decía: "Si terminan su plática, seguimos". Una vez hizo repetir una escena completa porque, según él, el ambiente no era serio. Lo más frustrante era que Meraz consideraba que él era el único profesional en el set. Un camarógrafo relató que Raúl solía acomodarse el traje 10 veces antes de grabar y, si algo no le gustaba, decía: "Yo no me voy a ver ridículo en pantalla por culpa de otros". Ese perfeccionismo, mezclado con su nula tolerancia al estilo relajado del cine de ficheras, lo convirtió en un enemigo silencioso dentro de la industria, indispensable en sus personajes, pero insoportable detrás de cámaras. Si había un actor del cine de ficheras que provocaba amores en el público y auténticas jaquecas en los sets, ese era Alberto "El Caballo" Rojas. Sí, era gracioso, carismático y un ícono del género, pero muchos compañeros lo consideraban uno de los actores más pesados y conflictivos detrás de cámaras. Tenía fama de ser indisciplinado, impredecible y extremadamente competitivo, una mezcla que convertía cada día de grabación en una prueba de resistencia emocional para productores, actores y técnicos. El Caballo tenía una costumbre que lo volvió insoportable para varios:
improvisaba incluso cuando no debía, y si la improvisación funcionaba, exigía que la escena se quedara así porque la gente lo iba a agradecer. A veces era brillante, sí, pero otras arruinaba remates, timings cómicos o diálogos que habían tomado días en escribirse. Un guionista recordaba que Rojas decía: «Es que yo siento la comedia en la sangre, ustedes solo la escriben». En una ocasión, durante el rodaje de Los Verduleros, Andrés García lo confrontó porque Caballo repetía chistes que no venían al caso y reventaban la tensión dramática de la escena. García le dijo: «Si quieres show, hazlo en solitario». Y Caballo respondió: «Yo hago que la película venda, Andrés, no te hagas». El choque fue tan fuerte que el director interrumpió la grabación para evitar que los actores terminaran a golpes. Con las vedettes, su reputación tampoco era la mejor. Sasa Montenegro decía que Caballo interrumpía ensayos para acomodarse el vestuario, revisar su maquillaje o repetir escenas solo para calentar motores. Lin-May contaba que una vez él llegó tarde más de una hora y, cuando lo regañaron, respondió: «Pues graben sin mí, a ver si les queda igual». Eso irritó profundamente al elenco, que veía en él a un talento, pero también a un manipulador de tiempos. Los técnicos lo recordaban como un torbellino. Un iluminador afirmaba que Caballo tenía la manía de moverse fuera de marca para sentirse más libre, obligando a repetir tomas continuamente. Un sonidista contaba que Rojas hablaba incluso cuando no tenía líneas, murmurando comentarios que contaminaban el audio y hacían imposible rescatar la escena. Cuando se le decía algo, él solo respondía: «Así soy yo, capturen mi naturalidad». El público lo adoraba, sí, pero en los sets, muchos lo consideraban un huracán, gracioso, magnético y francamente insoportable. En el cine de ficheras, Pedro Weber Chatanuga era sinónimo de comedia física, torpeza adorable y personajes que el público recordaba con cariño, pero detrás de cámara su reputación era muy distinta. Muchos actores lo consideraban uno de los compañeros más complicados del género. No por maldad, sino por un carácter impredecible, un sentido del humor que a veces rayaba en lo incómodo y una tendencia a elevar cualquier escena hasta desbordarla, aun cuando el guión no lo pedía. Chatanuga tenía una costumbre desesperante: convertir cada momento en un sketch, incluso cuando el director necesitaba orden. Si una escena debía ser sencilla, él añadía ruidos, gestos exagerados o comentarios fuera de guión que desbalanceaban la actuación de los demás. Un guionista afirmó que Weber decía: «Si no hago algo extra, ni me van a notar». Y esa necesidad por sobresalir lo convirtió en un actor amado por el público, y odiado por varios compañeros. Durante el rodaje de Las Ficheras al desnudo, Luis de Alba lo confrontó después de que Weber arruinara por cuarta vez una escena seria con una mueca inesperada. De Alba le dijo: «Chatanuga, no todo es circo». Y Weber respondió: «Pues para eso me contratan, ¿no?». A partir de ese día, los dos evitaron compartir escenas largas. Las vedettes también tenían historias con él. Lin-May contaba que Chatanuga hacía ruidos o comentarios detrás de cámara mientras ellas grababan coreografías, provocando que se equivocaran. «No sé si quería ayudar o molestar», decía. Sasa Montenegro mencionaba que él se movía tanto en escenas grupales que parecía querer aparecer en cada cuadro, era como jugar a esquivarlo. Los técnicos lo tenían clasificado como un riesgo constante. Un camarógrafo afirmaba que Weber rara vez se quedaba quieto en su marca. Chatanuga caminaba como si tuviera su propio ritmo interno, imposible de seguir. Un sonidista contaba que Pedro hacía sonidos espontáneos, suspiros, gruñidos, risitas, que contaminaban el audio, obligando a repetir tomas interminablemente. Cuando le reclamaban, él decía: «Es que yo ya vengo con built-in sonido». Su actitud bonachona hacía difícil enojarse con él por mucho tiempo, pero eso no quitaba que trabajar con Chatanuga fuera agotador. Tenía energía, tenía chispa, pero también tenía una habilidad excepcional para convertir cualquier escena sencilla en una montaña rusa caótica que sacaba canas verdes al equipo. En el cine de ficheras, Jorge Rivero tenía una imagen impecable, musculoso, guapo, profesional y con una presencia que llenaba la pantalla. Pero detrás de cámaras, muchos lo consideraban uno de los actores más fríos, distantes y difíciles del género. No explotaba en gritos como otros, ni improvisaba sin permiso, pero su actitud de superioridad y su obsesión por cuidarse la imagen lo volvieron uno de los compañeros más odiados silenciosamente. Rivero no soportaba que nada ni nadie lo hiciera quedar mal en cámara. Revisaba espejos, luces, maquillaje y vestuario más tiempo del que grababa.
Un iluminador contaba que Jorge pedía mover focos milimétricamente para favorecer su mandíbula. Y si algo no le gustaba, decía sin filtro, yo así no salgo. Eso retrasaba horas enteras de producción y desesperaba al equipo técnico. Su relación con otros actores tampoco era sencilla. Andrés García, con quien compartió varias películas, lo confrontó en el rodaje de Bellísimas y Peligrosas porque Rivero insistía en repetir escenas donde él no quedaba exactamente como quería. García le soltó, no estamos filmando una campaña de perfume. Rivero respondió, pues tú graba como quieras, yo tengo una imagen que mantener. Desde ese momento, ambos grabaron sus escenas con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Con los comediantes del género era peor. Luis de Alba decía que Rivero no sabía reírse ni aunque el chiste fuera para él. Hubo una ocasión en la que de Alba, molesto porque Jorge no reaccionaba a un remate, le preguntó, ¿te cayó bien el chiste? Y Rivero contestó, no vine a reír, vine a trabajar. Aquella frase se hizo famosa en los pasillos. Las vedettes sentían que Rivero las veía como accesorios. Sasa Montenegro decía que él ensayaba solo y luego pedía que las actrices se adaptaran a su ritmo. Lin May comentó que una vez él pidió que cambiaran una coreografía porque no quería hacer ciertos movimientos que lo hacían ver ridículo, obligando al equipo a rehacer toda la secuencia. Los técnicos lo recordaban como perfeccionista extremo y profundamente desesperante. Un sonidista contaba que Rivero interrumpía una toma por cualquier ruido, incluso si era un zapato rozando el piso a metros de distancia. Ese sonido no está en mi escena, decía. Y todos tenían que empezar de cero. Era disciplinado, sí. Profesional, sí. Tal vez demasiado. Pero en los sets del cine de ficheras, su obsesión por verse perfecto y su frialdad absoluta lo convirtieron en un compañero difícil de querer y fácil de odiar. En el cine de ficheras, Raúl el Chato Padilla era visto como un veterano indispensable, un rostro clásico de la comedia mexicana, pero también uno de los actores más temperamentales y difíciles de tratar. Aunque venía de una larga trayectoria en teatro y televisión, esa misma experiencia lo hacía sentir, según varios compañeros, que estaba por encima del género. Y cuando un actor llega al set con esa actitud, el choque con el resto es inevitable. El Chato tenía fama de criticar absolutamente todo: el guión, los chistes, la iluminación, los vestuarios, incluso la manera de trabajar de los demás. Un productor contaba que Padilla podía detener la filmación solo para decir, ese remate no funciona, en mis tiempos la gente sí sabía escribir comedia. Aquello generaba un resentimiento profundo entre guionistas y actores jóvenes, quienes sentían que Raúl vivía atrapado en otra época. Durante la filmación de Las vedettes del barrio, fue confrontado por Rafael Inclán, quien ya no soportaba que Padilla corrigiera sus líneas. Inclán le dijo, Chato, si quieres dirigir, dilo. Y Padilla, sin perder la compostura, respondió, yo solo intento que esta película no quede como todas las demás. El comentario cayó pésimo, varios actores se levantaron de sus sillas y se fueron al camerino para no discutir. Con las vedettes la fricción era distinta. Sasa Montenegro mencionaba que él se molestaba cuando una actriz improvisaba demasiado o hacía movimientos que no correspondían al humor clásico. Lin May llegó a decir, el Chato quería que todo fuera teatro, pero esto era ficheras, puro relajo. Hubo una ocasión en la que Raúl pidió repetir una coreografía porque, según él, el ritmo estaba descontrolado, como si se tratara de una ópera. Los técnicos lo tenían catalogado como el actor de las pausas eternas. Un sonidista recordaba que Raúl detenía las tomas por detalles insignificantes, una tos a lo lejos, un reflector mal alineado por 1 centímetro, una extra que caminaba demasiado rápido. Un camarógrafo decía que Padilla pedía que le ajustaran la cámara como en mis obras de teatro, aunque eso no tuviera sentido en cine. Aún así, su presencia imponía respeto. Y ese respeto, mezclado con su constante nostalgia por la comedia bien hecha, generaba tensión. Había quienes decían, el Chato sabe, sí, pero hace el ambiente pesado. Era un profesional con talento incuestionable, pero también uno de los más odiados por lo difícil que era trabajar bajo sus reglas personales. En el cine de ficheras, Manuel el Flaco Ibáñez fue una pieza fundamental. Humor físico, mirada perdida, torpeza encantadora y un estilo único que lo volvió inolvidable. Pero lo que el público no sabía era que, detrás de esa simpatía, Ibáñez tenía una reputación que lo ubicaba entre los actores más odiados para trabajar. No por mala persona, sino por lo complicado que era grabar con él, distraído, caótico,
olvidadizo y con una capacidad casi mágica para arruinar tomas sin darse cuenta. El flaco tenía una costumbre que volvía loco a cualquier director, jamás se aprendía el guión completo. Llegaba al set con las líneas más o menos memorizadas y el resto las improvisaba. A veces funcionaba brillosamente, otras, dejaba a sus compañeros totalmente perdidos. Un guionista contaba que Ibáñez decía, el libreto está bien, pero yo lo siento mejor así. Eso generaba discusiones eternas, especialmente con actores que dependían del ritmo cómico. Durante el rodaje de Los Verduleros 3, fue confrontado por Luis de Alba, quien ya no soportaba que Ibáñez se equivocara en líneas claves. De Alba le dijo, flaco, así no se puede rematar nada. Y el flaco, con su tono relajado, respondió, tú remata como quieras, yo solo fluyo. Aquella frase se volvió una broma interna, y un detonante de frustración en el equipo. Con las vedettes, su caos también era motivo de conflicto. Sasa Montenegro recordaba que Ibáñez tenía el hábito de entrar al cuadro antes de tiempo, arruinando coreografías que tomaban horas ensayar. Lin-May contó que durante una escena sensual, el flaco perdió la marca, chocó con una mesa y tiró una bandeja de utilería, en plena toma final. El director casi se desmaya del coraje. Los técnicos lo amaban, pero también lo sufrían. Un camarógrafo afirmaba que el flaco nunca se quedaba quieto, tenía la energía de un niño hiperactivo. Cambiaba de posición sin avisar, se agachaba, se movía o daba pasos extra, obligando al equipo a ajustar luces y cámaras continuamente. Un sonidista decía que Ibáñez hablaba solo entre tomas, murmurando frases que se colaban en el micrófono, tenía el talento de contaminar audio sin querer. Aún así, el flaco tenía algo que lo hacía irresistible, su inocencia brutal. Pero esa misma naturalidad, esa tendencia a no tomarse nada en serio, chocaba de frente con actores perfeccionistas y técnicos que solo querían acabar el día sin repetir todo 20 veces. Era querido por el público, sí, pero en el set, muchos suspiraban con resignación cuando escuchaban, hoy graba el flaco. En el cine de ficheras, Eduardo de la Peña, mejor conocido como El Mimo, fue uno de los secundarios más reconocibles. Voz peculiar, gestos exagerados, personajes ingenuos y un sentido del humor que encantaba al público. Pero detrás de cámaras, su reputación era otra. Muchos lo veían como uno de los actores más desesperantes del género. No por mala actitud, sino por su tendencia a exagerarlo todo, incluso cuando el director pedía sobriedad, convirtiendo escenas simples en auténticos desastres cómicos. El Mimo tenía un problema que sacaba canas verdes, no sabía medir su energía. Si la escena pedía un gesto, él daba 5. Si la línea era corta, él la estiraba con muletillas. Si debía caminar, corría, si debía correr, gritaba. Un guionista contaba que Eduardo tenía la costumbre de añadir palabras inventadas para que sonaran más mamertes, como él decía. Aquello hacía reír al público, pero hacía llorar de frustración a los editores. Durante el rodaje de Las Ficheras Descontroladas, Alberto el Caballo Rojas lo confrontó molesto porque Eduardo arruinaba los remates con ruidos y chiflidos improvisados. Caballo le dijo, no puedes meter sonido cada que respiras. Y Mimo, ofendido, respondió, es mi estilo, es mi personaje. El choque terminó con el director pidiendo que grabaran sus escenas por separado para evitar tensiones. Las vedettes también perdían la paciencia con él. Sasa Montenegro contaba que Eduardo tenía la costumbre de soltar frases inapropiadas justo antes de una toma seria, rompiendo la concentración de todas. Lin-May recordaba que él hacía movimientos exagerados en escenas grupales, obligando a repetirlas porque parecía que estaba bailando solo en otra película. En más de una ocasión, las bailarinas pedían a producción, solo que no lo pongan en nuestra coreografía. Los técnicos tenían historias interminables. Un sonidista decía que Mimo era el actor más ruidoso del planeta, respiraba fuerte, se reía fuera de tiempo, murmuraba líneas mientras esperaba su turno. Todo quedaba grabado. Un iluminador aseguraba que Eduardo jamás quedaba en su marca, se movía 3 pasos por pura emoción, decía. Y cuando le pedían quedarse quieto, contestaba, pero es que así no soy yo. Su personalidad infantil y explosiva lo hacía único en pantalla, pero en los sets, muchos lo veían como una bomba siempre a punto de activarse. El Mimo llegaba, hacía reír, y también hacía repetir. Era divertido, inolvidable y genuino. Pero trabajar con él era, para muchos, un deporte extremo. Aunque en el cine de ficheras Resortes era una leyenda absoluta, el rey del ritmo, del humor físico y de los movimientos imposibles,
detrás de cámara su fama era muy distinta. Muchos directores lo adoraban en pantalla, pero lo sufrían intensamente en las grabaciones. Y varios actores, aunque lo respetaban, admitían que trabajar con él era una experiencia agotadora, frustrante y a veces irritante. Resortes era brillante, sí, pero también uno de los más complicados del género. Su problema principal era bien conocido: tenía un perfeccionismo obsesivo con sus coreografías, incluso si la película era una comedia ligera con escenas rápidas. Si un paso no le salía perfecto, exigía repetir la toma. Si una vedette se equivocaba ligeramente, pedía rehacer la coreografía completa. Y si el director intentaba avanzar, Resortes decía, un movimiento mal hecho rompe toda la escena. Ese nivel de exigencia hacía que los rodajes se alargaran horas. Durante la filmación de Las ficheras andan sueltas, Luis de Alba lo confrontó después de que Resortes pidiera repetir una escena únicamente porque no sentía la energía. De Alba le dijo, esto no es bellas artes, maestro. Y Resortes respondió con seriedad absoluta, la comedia también se respeta. El choque fue tan fuerte que el director pidió una pausa de 30 minutos para que ambos se calmaran. Con las vedettes había otra tensión, su disciplina era tan estricta que muchas evitaban ensayar con él. Sasa Montenegro decía que Resortes trabajaba como si todo fuera un concurso de baile. Lin May contaba que una vez se la corrigió 3 veces seguidas por un giro que, según él, no tenía cadencia. Después de la tercera corrección, Lin le dijo, Resortes, estamos en una película de ficheras, relájate tantito. Él no se rió. Los técnicos lo sufrían igual. Un iluminador decía que Resortes pedía modificar luces para acompañar el ritmo de sus movimientos, obligando a reconfigurar el set entero para una escena de 30 segundos. Un sonidista contaba que él repetía frases en voz baja mientras se preparaba, metiendo ruido en todas las pruebas de audio. Y cuando le pedían quedarse quieto para ajustar micrófonos, él respondía, mi cuerpo no entiende la quietud. Resortes era un genio, sin duda. Pero ese mismo genio venía acompañado de una intensidad que muchos encontraban insoportable. Nadie podía negar su talento, pero tampoco negar que trabajarlo implicaba sudar, repetir, discutir y rezar para que ese día el maestro estuviera de buen humor. En el cine de ficheras, César Bono fue uno de los actores más versátiles, tímido, torpe, nervioso, ingenuo, siempre metido en enredos cómicos que lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del género. Pero lo que el público no sabía era que, detrás de cámaras, Bono tenía una fama que desesperaba profundamente a varios directores y compañeros. No era un hombre conflictivo ni agresivo, pero sí extremadamente perfeccionista, lento para trabajar y obsesivo con los detalles más mínimos, lo cual lo colocó entre los actores más odiados para grabar. El mayor problema de Bono era su ansiedad escénica, una característica que lo llevaba a repetir las escenas una y otra vez hasta sentir que estaban emocionalmente correctas. Mientras actores como Luis de Alba o el Caballo Rojas improvisaban sin miedo, César necesitaba tiempo, concentración absoluta y silencio total, algo que en el ambiente ruidoso del cine de ficheras era casi imposible. Durante la filmación de La Puerta Falsa, Andrés García lo confrontó exasperado después de que Bono repitiera una toma más de 10 veces porque la respiración no se sentía natural. García le gritó, no estamos filmando drama, César. Y Bono respondió serio, la comedia también necesita verdad. Aquel choque fue tan fuerte que el equipo técnico pidió grabar sus escenas por separado para evitar tensiones. Con las vedettes el conflicto era otro, Bono se ponía demasiado nervioso en escenas sensuales. Sasa Montenegro contaba que César sudaba tanto que había que retocar maquillaje cada 2 tomas. Lin May decía que él pedía no acercarse demasiado para poder concentrarse. Eso provocaba retrasos enormes y desajustes en coreografías que ya estaban perfectamente ensayadas. Los técnicos lo sufrían igual. Un sonidista decía que Bono tenía la manía de susurrar sus líneas antes de decirlas, lo que arruinaba todas las pruebas de audio. Un camarógrafo contaba que César pedía ajustar la cámara a su ritmo, diciendo cosas como, denme un segundo, todavía no siento el momento. Ese segundo a veces se convertía en media hora. Pero lo que más desesperaba a los directores era su tendencia a preguntar absolutamente todo. Dónde ver, cómo mover las manos, cuánta energía usar, qué intención emocional debía llevar la frase. En un género donde la improvisación era la norma, Bono trabajaba como si cada escena fuera un examen. Era talentoso, querido y respetado, pero en los sets del cine de ficheras, muchos admitían que grabar con él requería paciencia de santo.
Y quienes no la tenían, simplemente lo evitaban. Y como estas, existen muchas más historias turbias que el cine de ficheras prefirió esconder bajo la alfombra durante décadas. Actores conflictivos, egos descontrolados y secretos que muy pocos se atreven a mencionar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo aquello que ellos jamás quisieron que saliera a la luz.